Buenas tardes a todos los que estáis aquí, a los que nos vais a seguir a través de videoconferencia. Daros las gracias porque entiendo que un día de junio por la tarde, con el buen tiempo que hace, el ser capaz de convocar a toda esta gente. Mira, Cristina se ríe porque sabe de qué estoy hablando. Pero bueno, la cuestión es que tanto a los que estáis aquí como a los que nos estáis siguiendo en otras provincias, pues os agradecemos que participéis en este taller. Yo también quiero agradecer especialmente al servicio de neumología, que ha venido en mayoría, ¿no? El 70%. Está el 70% del servicio de neumología hoy con nosotros. Y antes de pasarle el micrófono a Graciliano Estrada, que además es vicepresidente de este colegio de médicos, por eso a él casi no tengo que dar la bienvenida, porque él controla de esta sala, se controla totalmente. Pero sí que quería hacer un poco de publicidad del Día de la Patrona. Que sepáis que lo teníamos pensado que lo íbamos a celebrar el día 27, sábado, y lo hemos adelantado al día 26. Por lo tanto, sí que queremos invitaros y que sepáis que hay un sorteo con un montón de regalos espléndidos, a ver si os enganchamos y podéis participar con la patrona de este colegio de médicos. Y sin más, os dejo con Graciliano. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Yo, muy breve, únicamente comentar dos cosas. Lo primero, que el taller que a continuación el doctor Gallardo os va a presentar es un proyecto que ha realizado la Sociedad Castellano-Leonesa de Patología Respiratoria y que se ha hecho con la colaboración de los laboratorios Ferrer, que han sido los impulsores de la realización de este taller. El taller está hecho por 3 neumólogos y un médico de atención primaria de Castilla y León y trata de ser una visión o de hacer una visión global de lo que es la espirometría. Es un taller total y absolutamente actualizado en el que bueno, pues ya recogen las últimas novedades de las guías SEPAR de la Sociedad Española de Neumología y es eminentemente práctico y lógicamente útil para la práctica clínica diaria. Para realizar el taller tenemos la presencia y la colaboración del doctor Gallardo, que es neumólogo del Hospital General de Segovia, que va a hacer pues un resumen en 2 fases o en 2 jornadas. Hoy será de 6 a 7, no, 1 hora aproximadamente, y luego se hará otra segunda fase, pues ya se os comunicará, probablemente, porque tenemos pensado hacerla en 15 días, pero a lo mejor se nos mete en días festivos completamente y a lo mejor se meten unos días muy malos, ¿no? Pero lo importante es que vaya a tener la oportunidad de hacer feedback, de comentar cosas, tanto los que estáis aquí como los que nos están viendo a través del chat, que podéis hacer preguntas y lógicamente se podrá responder. Y yo nada más, agradecer a Enrique que ha estado esta tarde aquí, el presidente del Colegio de Médicos, agradecer a la institución, lógicamente, y agradecer de nuevo a los laboratorios Ferrer que haya tenido esta iniciativa en colaboración con la Sociedad Castellano-Leonesa de Patología Respiratoria. Decir que este taller ya se ha hecho en 4 provincias, 5, y se va a acabar haciendo en todas las provincias también, probablemente. O sea que, bueno, nos vamos a ver hoy en Segovia, para los médicos segovianos, cómo sale la cosa. Sin más, cedo la palabra al doctor Gallardo y cuando quiera. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Me uno al agradecimiento de mi compañero hacia los laboratorios Ferrer, que sin su colaboración no podría ser posible este curso, y también al Colegio de Médicos por prestarnos el recinto para poder darlo. El curso, como ha comentado mi compañero, tiene 2 bloques. El primer bloque, que sería hoy, es un bloque eminentemente teórico, en el que lo que haremos es hacer un breve repaso histórico del inicio de la espirometría. También luego hablaremos un poco de mecánica ventilatoria, y luego pues lo que haremos es pasar de lleno a comentar lo que es la espirometría, sobre todo centrándonos en la espirometría forzada, que es la maniobra que actualmente pues podemos sacar más información para valorar patrones respiratorios, patrones ventilatorios, de los pacientes en los que se sospecha una patología respiratoria.
En este caso, ya ha comentado mi compañero que el curso está diseñado por la Sociedad Castellano-Leonesa y Cántabra de Patología Respiratoria. Es un curso bastante extenso. Yo he intentado resumirlo un poco porque sí que es verdad que se hacía un poco prolongado el curso en completo. Sería un curso de aproximadamente unas 5 o 6 horas. Yo creo que para extraer lo práctico para de alguna forma porque vosotros podáis tener una herramienta de interpretación práctica, yo creo que podemos resumirlo y no complicarnos tanto. En principio, la espirometría, nosotros empezamos a hablar o se conoce el término de espirometría a finales del siglo XVIII. El primero que habló de espirometría como tal fue Lavoisier. Posteriormente, el primer espirómetro construido fue un espirómetro de agua, diseñado por Hutchinson a principios del siglo XIX, y el que de alguna forma hizo que la espirometría pues diese un cambio significativo y nos permitió pues empezar a interpretar patrones obstructivos con la espirometría fue Tiphenot, que lo conocéis por el cociente o por el índice de Tiphenot. Tiphenot lo que creó o lo que llegó a concebir fue el BEMS, y también la relación con la capacidad vital. Y eso nos permitió pues establecer patrones obstructivos y fue pues, de alguna forma lo que catapultó la espirometría como método diagnóstico. La espirometría como tal, entendiendo la maniobra forzada, la espirometría forzada, realmente el artífice de esa maniobra fue Hyatt y sus colaboradores, y estamos hablando ya de mediados del siglo XX. Bien, actualmente la espirometría es una maniobra exploratoria fundamental para la patología respiratoria, no solo en la sospecha diagnóstica, sino en el seguimiento. Cualquier paciente que tenga una patología respiratoria debe presentar o realizarse una espirometría, y básicamente lo que se fundamenta la espirometría es a partir de los fundamentos fisiológicos de la mecánica pulmonar, pues básicamente lo que hacemos es medir volúmenes, tanto estáticos como dinámicos, y también la velocidad con la que estos se movilizan, entrando en materia de flujos aéreos. Actualmente, cualquier patología respiratoria debe presentar o debe realizarse una espirometría, ya sea más bien en fase estable que en fase aguda. Bien, para hablar de la espirometría sí que deberíamos de alguna forma recordar ciertos conceptos de mecánica ventilatoria. Hay 3 conceptos fundamentales, que serían la elasticidad pulmonar, la distensibilidad o compliance estática pulmonar y la resistencia a la vía aérea. La alteración de estas condiciones mecánicas es lo que, en función de la que se vea alterada, nos permite pues, diagnosticar o ver en la espirometría los diferentes patrones respiratorios. En el caso de la alteración de la elasticidad y de la compliance, lo que veríamos es un patrón ventilatorio restrictivo, y en el caso de que se altere la resistencia de la vía aérea, lo que nosotros vemos o podemos diagnosticar es un patrón ventilatorio obstructivo. La mecánica ventilatoria como tal, bueno, es conocida por todos. El juego de presiones entre la presión intratorácica y extratorácica es lo que permite una ventilación efectiva. Cuando nosotros hacemos una inspiración normal, lo que ocurre es que la presión alveolar dentro de la caja torácica es menor que la presión atmosférica, y eso hace que haya que se permita la salida de aire, la entrada de aire a la vía pulmonar. Posteriormente hay una fase de reposo en la que las presiones tanto extratorácica como alveolar se igualan, y lo que ocurre en la expiración es que hay un aumento de la presión alveolar con respecto a la presión atmosférica, y eso es lo que hace pues que se pueda expirar. Todo esto depende de la musculatura respiratoria. En el caso de la expiración, lo que trabaja es el diafragma, la contracción diafragmática, que permite aumentar la capacidad pulmonar, y luego también pues, se tienen que tener en cuenta la actividad de los músculos inspiratorios. En la expiración lo que ocurre es una relajación, en la expiración forzada, en la expiración normal, una relajación del diafragma, y cuando se realiza una expiración forzada ya entran en juego los músculos de la contracción de los músculos expiratorios. Bien, ¿por qué se realiza una maniobra forzada? ¿Por qué no nos conformamos con la maniobra de espirometría simple, que fue la inicial?
porque nosotros con la maniobra forzada lo que de alguna forma pretendemos es evitar el factor de esfuerzo respiratorio, es decir, a un esfuerzo máximo lo único que juega en la diferencia de flujo expiratorio serían los factores mecánicos, y eso es lo que nos va a permitir ver si puede fallar la compliance, puede fallar la elasticidad o puede fallar o puede estar aumentada la resistencia de la vía aérea, ¿vale? Cuando nosotros hacemos una maniobra de capacidad vital forzada, lo único que de alguna forma puede alterar los flujos respiratorios es la alteración de esos factores mecánicos que os he comentado. Tenemos que tener en cuenta que la fase expiratoria consta de dos partes, digamos la expiración consta de dos partes, una fase en la que el esfuerzo es importante y interviene directamente, y una fase que es independiente del esfuerzo, y eso al final solamente podemos medirlo cuando hay un esfuerzo máximo. Entonces, cuando hay un esfuerzo máximo, el único papel que juega el flujo, la única variación que puede haber en el flujo aéreo son esas condiciones mecánicas del pulmón que hemos descrito previamente. Bien, si recordamos, esta sería la curva espirométrica de una espirometría simple. En la espirometría simple lo que nosotros medimos son volúmenes estáticos, y lo que de alguna forma conseguimos es medir capacidades. Medimos la capacidad vital, que sería, el volumen tidal, y que sería el volumen que nosotros movilizamos con una respiración normal, el volumen de reserva inspiratorio, que sería el volumen que movilizamos con una inspiración máxima, el volumen de reserva expiratorio, que es el volumen que nosotros movilizamos con una expiración máxima, y luego también el volumen residual. Se miden 4 volúmenes y también se miden 4 capacidades. Las capacidades son las sumas de volúmenes. Nosotros, si sumamos el volumen tidal con el volumen de reserva expiratorio, lo que obtenemos es la capacidad vital. Si sumamos el volumen tidal, el volumen de reserva expiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, al final lo que tenemos es la capacidad pulmonar total. Vale. ¿Qué diferencia hay entonces con la espirometría forzada? En la espirometría forzada lo que nosotros introducimos es la variable flujo, es decir, introducimos el tiempo. La introducción del tiempo lo que nos permite es obtener dos curvas espirométricas diferentes a la espirometría simple. Obtenemos una curva espirométrica flujo-volumen y una curva espirométrica volumen-tiempo. La curva flujo-volumen sería la que tenemos a la izquierda y la curva volumen-tiempo sería la que tenemos a la derecha. De estas curvas se pueden extraer unos parámetros y esos parámetros son interpretables y nos permiten clasificar patrones ventilatorios, restrictivos, obstructivos, mixtos o normales. Bien, a lo largo de la historia ha habido muchos tipos de espirómetros. Se empezaron con los espirómetros de agua, y luego se siguieron con los espirómetros de fuelle y de pistón, que eran espirómetros que permitían la maniobra simple y que eran espirómetros en los que medían volumen. Los espirómetros actuales hay de muchos tipos. Normalmente los que se suelen utilizar suelen ser neumotacógrafos o espirómetros de turbina. También hay espirómetros mucho más elaborados, como son los espirómetros por ultrasonidos, y en estos espirómetros sí que nos permiten realizar maniobras forzadas. Bien, el objetivo que nosotros tenemos con la espirometría es obtener unos valores de volumen y de flujo que nosotros debemos comparar con la normalidad. Para comparar con la normalidad, nosotros tenemos que comparar los parámetros que obtenemos de la espirometría del paciente con valores dentro de la normalidad en personas que teóricamente tengan el mismo sexo, edad, talla, peso y etnia del paciente. Para eso lo que se hace es hacer una serie de tablas de normalidad. Hay muchísimas tablas de normalidad. La más conocida quizás o la más antigua era la de Hutchinson, en la que pues, el tamaño muestral que se recogía eran pues, multitud de personas con diferentes características de peso, edad, talla y etnia. Hay que tener en cuenta que dependiendo de la tabla de normalidad que nosotros elijamos o que el espirómetro nos permita elegir, porque eso está normalmente dentro de la base de datos del espirómetro que utilicemos, puede haber una variabilidad según la tabla de normalidad que nosotros elijamos. Se han llegado a describir variaciones de hasta un 10%, por lo cual hay que tener cuidado con la tabla de normalidad que se coja. Normalmente nos tendríamos que ceñir a la tabla de normalidad más afín a la población que nosotros a la que nosotros le hacemos la espirometría. Normalmente pues siempre se aconseja que se recojan tablas de normalidad pues del país en concreto donde se realiza la espirometría. También es importante a la hora de recoger los datos antropométricos del paciente
que los datos recogidos sean lo más aproximados a la realidad posible. Es decir, nosotros tenemos que intentar siempre, cuando vayamos a hacer una espirometría, no fiarnos de alguna forma de la información que nos dé el paciente con respecto a talla y peso, porque realmente puede variar. Y esa variación puede ser significativa a la hora de interpretar la espirometría. Con lo cual, siempre sería recomendable que al paciente lo tallásemos y lo midiésemos. Si es, al ser posible, sin zapatos. También hay que tener muy en cuenta que con respecto a los valores de normalidad hay una situación que es dependiente eminentemente de la edad, y es que como nosotros cogemos como referencia el cociente F1 FVC para determinar si hay un patrón obstructivo, es decir, nosotros consideramos que hay un patrón obstructivo en la espirometría si hay un cociente menor del 70%, hay que saber también que cuanto más años tiene el paciente, ese cociente de forma fisiológica, es decir, de forma normal, se acerca peligrosamente al 70, con lo cual eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, no todo paciente, sobre todo mayor, que tenga un cociente de 70 o inferior, tiene por qué tener un patrón obstructivo, sobre todo si es un paciente muy mayor. En el caso contrario, en pacientes muy jóvenes también hay que tener en cuenta que el cociente obstructivo puede no ser inferior a 70. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en pacientes jóvenes con una buena capacidad pulmonar, cuando nosotros veamos un cociente muy alejado del 70 o alejado del 70% y nosotros sospechemos que realmente sí que tiene a lo mejor algún dato o clínicamente presenta una posible obstrucción, hay un concepto que es el concepto de valor inferior al límite de normalidad, que viene reflejado en el espirómetro y que refleja el cociente teórico que tendría que tener ese paciente por edad, peso, talla, etc. Si ese paciente tiene el cociente por debajo del límite de normalidad marcado, aunque no sea inferior al 70%, podríamos considerarlo como obstructivo. Esto realmente no está del todo aceptado, Lo normal es pues, recoger el dato de inferioridad al 70%, pero sí que en algunos casos se puede tener en cuenta. Lo normal es que esto al final, el coger el límite inferior a la normalidad se estandarice. Actualmente no está del todo reconocido. Bien, ¿cuándo hacemos una espirometría? En la espirometría puede tener una indicación diagnóstica. Normalmente la indicación diagnóstica es conocida por todos. Normalmente hacemos una espirometría diagnóstica cuando queremos evaluar los síntomas o signos respiratorios, cuando queremos medir el efecto de la enfermedad sobre la función pulmonar, cuando queremos hacer un cribado en personas que sean susceptibles de desarrollo de patología respiratoria, sobre todo en aquellos pacientes que sean mayores de 35 años y que tengan una vida o una historia tabáquica importante, que por lo menos sea similar o no inferior a 10 paquetes al año, aquellos pacientes que tienen pues, síntomas respiratorios crónicos, como tos, expectoración, sibilancias, dolor torácico, o aquellas personas que estén expuestas en su medio laboral a sustancias potencialmente tóxicas para la vía respiratoria. También aquellos pacientes que pues, tienen o utilizan fármacos que pueden ser tóxicos para el pulmón. También es importante hacer una espirometría en aquellos pacientes a los que se le quiera evaluar el riesgo preoperatorio, sobre todo si ese riesgo preoperatorio o si la cirugía que se va a llevar a cabo posteriormente es una cirugía de ámbito torácico o abdominal superior. Y también, pues también nos sirve la espirometría para estimar la gravedad y el pronóstico de enfermedades respiratorias crónicas, ya sea EPOC, asma, OCFA, etc. Y luego, pues también nos sirve para en las empresas como requisito rutinario para valorar el estado físico de los trabajadores. La espirometría no solo nos sirve para diagnóstico, sino también nos sirve para otro tipo de cosas, como la monitorización. Normalmente cuando nosotros hacemos el seguimiento de un paciente con una obstrucción crónica, siempre es fundamental hacer una espirometría para ver un poquito pues, qué evolución tiene el paciente. También nos sirve para modificar terapia con respecto a esa alteración de los valores espirométricos. Y luego, pues también lo que comenté antes, pues personas que estén expuestas a tóxicos pulmonares, pues también conviene hacer no una espirometría aislada, sino que tendríamos que hacer espirometrías continuadas. También es importante la espirometría cuando nosotros cuando un inspector médico que tiene que evaluar una discapacidad, porque sí que la espirometría o la merma en los parámetros de espirometría condicionan un grado de discapacidad. Y también sirve porque evidentemente para hacer estudios epidemiológicos por sociedades científicas.
Bien, ¿cuándo no debemos hacer una espirometría? Hay una serie de contraindicaciones absolutas y hay una serie de contraindicaciones relativas. Las contraindicaciones absolutas serían la inestabilidad hemodinámica, evidentemente, la existencia de un embolismo pulmonar diagnosticado recientemente o en fase activa, la existencia de una hemoptisis aguda, infecciones respiratorias recientes, tipo tuberculosis o influenza. No quiere decir que un paciente que haya tenido una tuberculosis no se le deba hacer una espirometría, no, tiene que ser una infección activa. La existencia de un neumotórax reciente, la enfermedad cardiovascular inestable, entendiendo por enfermedad cardiovascular inestable el infarto reciente o la angina inestable, la existencia de aneurismas aórticos cuando tengan un calibre mayor a 6 centímetros de diámetro o que tengan una progresión en el tiempo. Aquellos pacientes que tengan una hipertensión intracraneal está contraindicado, y aquellos pacientes que tengan un antecedente de desprendimiento de retina, porque los cambios de presión que hay a nivel intracraneal pueden favorecer el desprendimiento de retina. ¿Qué contraindicaciones relativas encontraríamos? En principio, pues una edad precoz, edades inferiores a 5 años, normalmente los niños no saben interpretar la maniobra y es difícil hacérsela. En el caso contrario, pacientes que tengan pues una edad muy avanzada o que tengan pues una demencia progresiva, pues evidentemente imposibilita en muchos de los casos hacer una espirometría. Aquellos pacientes que tengan pues un deterioro físico o psíquico, evidentemente pues tampoco podrían hacerla porque la maniobra es relativamente compleja. Aquellos pacientes que hayan tenido una cirugía reciente torácica y abdominal superior, cerebral o ocular o a nivel otorrinolaringológico, pues no está del todo indicado. No es así pues las intervenciones de tipo traumatológico, que en principio no contraindican la prueba. Pacientes que estén en plena crisis hipertensiva, evidentemente, o que tengan una hipertensión mal controlada, con unas cifras de tensión sistólica o diastólica muy elevadas, también no sería recomendable hacerlo. Pacientes que tengan una traqueostomía, no se puede hacer, no es que no se pueda hacer una espirometría, pero normalmente para hacer una espirometría necesitaríamos tapar el traqueostoma con un tapón. Si tiene una cánula que se pueda taponar, porque luego si no, la espirometría, hacer la maniobra a través de la tráqueo, sí que hay algunos sistemas en los que nos permite calcular el pico expiratorio máximo, pero la maniobra espirométrica como tal no suele salir bien. Y luego, pues bueno, aquellos pacientes que tengan problemas bucales, o por ejemplo fibrosis en aquellos pacientes que tengan una esclerodermia, o aquellos pacientes que tengan una hemiplegia facial por una parálisis, el problema que plantea la espirometría es que realmente no hacen un cierre de boca, entonces pues hay una fuga aérea a la hora de la expiración, pues que no permite que los valores que salgan en la espirometría sean representativos. Bien. ¿Qué problemas podemos encontrar a la hora de hacer la maniobra? Pues bueno, los más frecuentes son el que el paciente pues, le aparezca tos con el esfuerzo expiratorio máximo, que aparezca un broncoespasmo. Normalmente el broncoespasmo suele estar asociado a maniobras de broncoprovocación, es decir, cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico de asma o sospechamos un asma bronquial, podemos recurrir a la realización de un test broncodilatador, que luego describiremos, o también podemos recurrir a realizar una maniobra de broncoprovocación. Cuando realizamos una maniobra de broncoprovocación, nosotros pues, tenemos una especificidad y una sensibilidad mucho más alta para el diagnóstico de asma bronquial que con el test broncodilatador, pero la consecuencia es que a veces añadimos dosis crecientes de fármacos broncoconstrictores y podemos inducir un broncoespasmo. Normalmente esa suele ser la causa de broncoespasmo por espirometría, está provocada farmacológicamente. También el paciente puede presentar con la maniobra forzada mareos, incontinencia urinaria, muchas veces cuando hacemos espirometría, sobre todo en aquellos pacientes que tengan ya alguna pérdida previa, con el esfuerzo expiratorio, al hacer el Valsalva, pues puede haber fugas. Y luego pues también se ven casos de cuadros sincopales. Aunque ponga aquí muy raramente, no es tan extraño verlo. Aquellos pacientes que tengan a lo mejor algún componente de estenosis carotídea, algún paciente que tenga pues, cuadros sincopales pues, de diversas causas, aquellos pacientes, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con aquellos pacientes que ya han presentado síncopes tusígenos. En este caso, lo que nosotros siempre tenemos que hacer por precaución es hacer la espirometría siempre sentados, porque en algunas ocasiones esta maniobra se puede hacer de pie, pero corremos el riesgo de que el paciente pues se desplome. Bien, realmente la espirometría, la maniobra forzada, teóricamente no es tan complicada de hacer, hay que seguir una serie de recomendaciones. Al principio el paciente pues, tiene que estar sentado, bien sentado en la silla, bien erguido, intentando pues, que las piernas no estén muy separadas. En este momento al paciente se le pide que realice una aspiración, no hace falta que sea forzada, una aspiración, que se vacíe la caja torácica. Una vez que se haya vaciado la caja torácica, el paciente acto seguido tendría que
inspirar de forma completa, no hace falta que tampoco sea una maniobra inspiratoria forzada, pero que sí que sea un poco rápida. Y acto seguido, sin perder mucho tiempo ni existiendo una pausa preferiblemente mayor a un segundo, lo que hacemos es que colocamos el espirómetro en la boca del paciente, en la boquilla, y hacemos que el paciente expire de forma máxima y de forma continua. Es súper importante que el primer soplido sea fuerte, porque eso es lo que nos va de alguna forma a dar el parámetro del FEB1 o del BEMS. La maniobra tiene que mantenerse durante unos 6 segundos, manteniendo la expiración. El paciente va a tener la sensación de que ya no tiene más aire y muchas de las veces cesará la maniobra previamente a los 6 segundos. Nosotros tenemos que intentar forzarlo a que llegue mínimo a los 6 segundos, porque si no la maniobra no termina de ser valorable. Y una vez que el paciente haya hecho una expiración forzada, luego tiene que hacer una inspiración profunda rápida. No siempre se debe hacer la maniobra inspiratoria profunda, porque nosotros primero tenemos que saber si nuestro inspirómetro tiene un filtro antibacteriano. Si el inspirómetro no tiene un filtro antibacteriano, debemos evitar la maniobra inspiratoria, porque a lo mejor pues, podemos hacer que pacientes que tengan pues a lo mejor una infección activa pues transmitan el agente infeccioso. Bien, esta sería la maniobra en la curva de volumen-tiempo. Es una de las dos curvas que hemos visto que extraemos de la maniobra forzada. En la curva volumen-tiempo tenemos en el eje horizontal la variable tiempo y en el eje vertical la variable volumen. De esta curva obtenemos fundamentalmente dos parámetros. El FEB1, que sería el volumen máximo registrado en el primer segundo, ¿vale? Que en este caso sería de 4 litros, y la capacidad vital forzada, que vendría dada por la zona donde más alta llegue la curva, ¿vale? En este caso, pues 5 litros. Si nos damos cuenta, en esta curva volumen-tiempo, el tiempo expiratorio se ha prolongado hasta los 12 segundos, ¿vale? Entonces, con esta curva, la interpretación morfológica se hace más difícil que la curva flujo-volumen, pero sí que nos permite, de forma más rápida, ver si el paciente realmente ha llegado a un tiempo expiratorio correcto. En la curva flujo-volumen lo que tenemos es una morfología completamente diferente a la de volumen-tiempo. Aquí lo que tendríamos es en el eje horizontal el volumen y en el eje vertical el flujo. Aquí nosotros lo que tenemos es pues al final la extracción de muchísimos más parámetros ventilatorios y de volúmenes que en la espirometría, en la curva volumen-tiempo. Aquí podemos extraer también el flujo expiratorio forzado en el 25% de la curva, en el 50% de la curva, en el 75% de la curva. Podemos también extraer el flujo expiratorio inspiratorio máximo al 50%. Podemos extraer también el flujo pico, y luego también lo que nos permite de alguna forma esta curva es, pues, teniendo en cuenta estos parámetros, tanto el FEB25 como el FEB50 como el FEB75, es ver cómo están los flujos mesoexpiratorios. Los flujos mesoexpiratorios normalmente se alteran en aquellos pacientes que a lo mejor no tienen un patrón obstructivo, que tienen un hábito tabáquico, pero que empiezan a disminuir flujos mesoexpiratorios y nos dan una pista de que el paciente pueda desarrollar patología obstructiva en breve. Es útil estos parámetros. Esta sería la morfología normal, luego pasaremos a comentar las diferentes morfologías. Bien, nosotros cuando hacemos una espirometría siempre tenemos que cumplir unos serios de criterios de calidad. Los criterios de calidad se dividen en criterios de calidad a nivel de aceptabilidad de la maniobra y también criterios de calidad que se conciernen a la reproducibilidad. Entonces, ahora pasaremos a comentar los criterios de aceptabilidad. Perdonad que haga un inciso, todo este material que hay aquí, todas estas diapositivas y también los casos prácticos que nosotros haremos en el siguiente bloque, todo eso os lo van a entregar. Los delegados de Ferrer tienen pues preparado una serie de pendrive en los que pues, os van a facilitar todo este tipo de información. No obstante, si vosotros por lo que sea, pues no lo facilitan, podéis contactar conmigo, yo mando por email toda la información, que sí que la verdad es que es bastante útil y bastante más extensa de lo que yo aquí expongo. Volvemos al tema de los criterios de aceptabilidad. Nosotros siempre cuando queramos hacer una maniobra espirométrica correcta tenemos que tener un inicio de maniobra bien realizado, un trayecto de la curva pues de alguna forma también bien realizado y una finalización también correcta.
a nivel de inicio de maniobra, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que el inicio debe ser rápido. ¿Cómo vemos esto en la curva flujo-volumen? Pues lo vemos en esta zona, ¿eh? Cuando nosotros vemos que la curva empieza en la maniobra expiratoria de forma rápida, y está casi asintótica con el eje vertical, podemos dar la maniobra como válida. También nos puede servir de referencia, es difícil verlo muchas veces si el ojo no está acostumbrado, el que el volumen extrapolado inicial sea inferior a 150. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un volumen inicial, este sería el eje de volumen, nosotros siempre tenemos que ver que el inicio de la curva esté dentro de lo que se supone que son los 150 primeros mililitros. Estaría por esta zona. Este sería el límite aproximadamente. En el caso del trayecto, nosotros lo que siempre perseguimos con la curva, el flujo volumen, es que tenga un trayecto homogéneo, es decir, que no haya mediaduras en la curva. El trayecto debe ser una pendiente descendente sin alteraciones. Luego pasaremos a describir pues, alteraciones en el trayecto y lo que suele pasar cuando la maniobra no se realiza correctamente. Bien, ¿qué problema suele haber con el trayecto de la curva? Normalmente suele aparecer muchas veces la tos. Cuando nosotros aparece tos, lo que vemos son melladuras en el trayecto. Esta diapositiva está mal, porque aquí describe la tos en el primer segundo. Tendría que aparecer la tos mucho más cercana al primer segundo. Lo que aparecen son estas alteraciones, estas vibraciones en el trayecto. Cuando la tos aparece después del primer segundo, pues aparecerían pues al final. Y esto pues hace que la curva no sea del todo valorable. Y luego pues también es muy frecuente que el primer golpe el primer soplido no sea máximo. Entonces lo que veríamos es que no hay pico en la curva flujo-volumen. Lo que habría es un aplanamiento de la zona y eso nos indica que la maniobra no está bien realizada y que tenemos que exigir al paciente que sople de forma contundente. Bien, ¿qué otros problemas puede haber con el trayecto? Otro muy común también es que el paciente, una vez que hace la aspiración, interponga la lengua en la boquilla. Eso lo veremos representado con un aplanamiento inicial. Cuando la curva se aplana inicialmente es porque hay una obstrucción de boquilla y luego pues no nos permite que la curva la valoremos. Luego también otro problema que suele haber es que los pacientes hagan un esfuerzo expiratorio a nivel de glotis, a nivel de vía superior. Muchas veces eso lo podemos ver porque el paciente hace un sonido gutural cuando hace la expiración. La manifestación en la curva sería la amputación precoz del trayecto. Es decir, esta curva debería terminar en esta zona de aquí. Y sin embargo, se amputa de forma precoz. ¿Vale? La valoración en la curva volumen-tiempo es más compleja. Para finalizar la maniobra, nosotros lo que pretendemos es que la maniobra sea asintótica con el eje horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber una fase de meseta al final de la expiración que tiene que estar rondando el segundo y que tiene que mantener el trayecto con prácticamente ausencia de flujo. ¿Vale? Necesitamos que haya esta fase de meseta para dar la maniobra como correcta. ¿Cómo vemos la mala finalización en la curva volumen-tiempo? Pues es mucho más fácil que verla en la curva flujo-volumen. Esta sería una curva volumen-tiempo realizada de forma normal. Si os dais cuenta, hay una fase de meseta mantenida que dura aproximadamente pues segundo y medio, y cuando la maniobra no está bien realizada y la finalización no es correcta, no hay esa fase de meseta, sino que de repente pues finaliza el trayecto de la curva volumen-tiempo de forma precoz sin tener de alguna forma un recorrido asintótico con el límite. Bien. Una vez que nosotros hemos hecho o tenemos curvas aceptables, es decir, la maniobra se ha hecho correctamente, nosotros tenemos también que exigir que el paciente no solamente nos haga una curva valorable, sino que haga varias curvas valorables. Normalmente las espirometrías, cuando la maniobra forzada, hay que hacer un mínimo de 3 maniobras y un máximo de 8. Máximo de 8 porque al final el paciente se agota y entonces al final no obtenemos esfuerzos máximos. Para nosotros considerar que una espirometría cumple criterios de reproducibilidad, lo que nosotros pretendemos es que haya por lo menos
un par de curvas, ahora describiremos los distintos grados de calidad, que haya una diferencia entre los valores del FEV1 y del AFVC entre unas curvas y otras menores a 150, y que en el caso de que los pacientes tengan una capacidad vital forzada por debajo de 1 litro, pues que esa variabilidad sea menor de 100 mililitros. Bien. Grado de calidad. Nosotros nos tenemos que conformar con un mínimo de grado de calidad C. Lo ideal sería un grado de calidad A, y nos valdría un grado de calidad B. Y como límite pondríamos el C. El grado de calidad A lo obtenemos cuando realizamos 3 maniobras de forma aceptable, y entre las dos mejores hay una variabilidad de menos de 150 mililitros, como hemos dicho previamente. El grado de calidad B sería en aquel caso en el que sí que hay 3 maniobras también aceptables, pero la diferencia entre las dos mejores FVCs o FEV1 sería igual o inferior a 200 centímetros cúbicos. El grado de calidad C viene definido por 2 maniobras aceptables, sin errores, y la diferencia entre la capacidad vital forzada y el FEV1 pues es inferior a 200 centímetros cúbicos. En este caso la diferencia es que solamente obtenemos 2 maniobras aceptables. Bien, entonces el algoritmo para hacer la espirometría de forma correcta sería pues el que hemos venido describiendo. Hacemos una maniobra, si la maniobra cumple criterios de aceptabilidad, repetimos, si tenemos 3 maniobras aceptables, vemos si cumplen los criterios de calidad A, B o C, y una vez que nosotros hemos llegado a este punto, lo que tenemos que elegir son los mejores valores para luego interpretarlos. En este caso lo que cogeríamos sería la mejor capacidad vital forzada, el mejor FEV1, y luego seleccionaríamos el cociente de aquella maniobra con mayor suma de FEV1 o FVC. No es tan complejo, realmente el espirómetro que nosotros utilicemos lo hace automáticamente, o sea que no nos tenemos que preocupar de hacer todo esto, pues una vez que el paciente haya hecho la espirometría, nosotros lo que realmente tenemos que ver es que cumpla criterios de estabilidad y de repetibilidad. Los parámetros, normalmente todos los espirómetros actualmente recogen los mejores valores, ¿vale? Una vez que hayamos hecho eso, guardamos la prueba y la imprimimos. Bien. ¿Qué parámetros son los que nosotros tenemos en cuenta? Pues lo que hemos dicho antes. ¿Lo veis? El aparatito escoge los mejores parámetros. La mejor capacidad vital forzada, en este caso sería el 98% del teórico, el mejor FEV1, en este caso el 93%, el cociente más acorde, que sería el 69%, y luego también en este caso se hizo una prueba broncodilatadora y se cogieron también los mejores valores. Bien, a la hora de interpretar los resultados de la espirometría, lo que primero haremos será hacer una valoración morfológica de las curvas, que ahora pasaremos a describirlo. Posteriormente, lo siguiente que nos tenemos que fijar es en el cociente, que esté por encima de 70 o por debajo de 70. Entendiendo por cociente el cociente FEV1-FVC o el TIFE, de toda la vida, que sería el FEV1 partido por capacidad vital simple. Normalmente lo que utilizamos es el FEV1 partido de FVC. No todos los espirómetros te dan el dato de capacidad vital simple. Una vez que nosotros hayamos hecho eso, el siguiente paso sería valorar cuantitativamente la capacidad vital forzada y el FEV1. Bien, aquí vamos a describir la morfología de las curvas, aquí describiremos los valores de normalidad y los distintos patrones respiratorios comparando con una curva normal. En la curva normal, como hemos dicho antes, lo que hay es un inicio rápido, una pendiente sin muescas y una tendencia a terminar de forma asintótica. En la curva flujo-volumen se ve es más difícil de apreciar, en la curva volumen-tiempo es, como hemos visto antes, es más fácil. ¿Qué ocurre en patrones respiratorios obstructivos? En los patrones respiratorios obstructivos, a nivel morfológico, lo que nosotros nos encontramos es un pico que normalmente está disminuido con respecto al punto de referencia. Aquí vamos a ver la alteración patológica y en azul vamos a ver la curva normal, ¿vale? Con respecto al pico, el pico suele ser más pequeño, pero lo realmente importante es la morfología del trayecto. En la morfología del trayecto lo que nos encontramos es una concavidad con respecto a la curva de referencia. La curva de referencia no en todos los espirómetros aparece, hay veces que lo que aparece en los espirómetros es pues puntos de referencia, ¿vale? Lo mismo nos da con respecto a los puntos de referencia, con respecto a la curva normal, lo que hay es una concavidad, ¿vale? ¿Qué pasa en el patrón no obstructivo o restrictivo? Pues que lo que hay es
una alteración de la morfología de la curva realmente en tamaño. La morfología se mantiene inalterada, es decir, la morfología normal, pero con respecto a la curva normal hay una diferencia de tamaño, el perímetro es mucho menor. Y en el patrón mixto lo que hay es una alteración de la morfología de concavidad con respecto a la pendiente y también una disminución del tamaño, ¿vale? Esto es fácilmente explicable por lo que entraña cada patrón. Cuando nosotros tenemos un patrón obstructivo, lo que realmente ocurre es que hay un aumento de resistencia en la vía aérea, hay una dificultad para que el volumen se elimine, es decir, hay una tendencia a la retención de aire y entonces lo que hay es un retraso en la expulsión del aire. Cuando hay un patrón restrictivo, el problema es que hay una alteración en la distensibilidad de la caja torácica. Al haber un problema de distensibilidad, al final lo que ocurre es que esa capacidad pulmonar total, que veríamos con otra prueba, pues está disminuida. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la curva no tiene ninguna alteración morfológica, pero sí que está disminuida de tamaño. Y el patrón mixto luego lo comentaremos porque es un patrón que hay que analizar más detenidamente. Bien. En la morfología de la curva volumen-tiempo, a la hora de interpretarla es quizá un poquito más difícil porque hay que hacer al ojo más, hay que ver muchas curvas para luego pues a simple vista pues interpretarla. Pero bueno, efectos prácticos, nosotros partimos de una curva normal, que sería esta que tenemos aquí, ¿vale? El final de la curva nos indica la capacidad vital forzada y el límite en el primer segundo, que sería esta zona de aquí, nos marcaría el F1, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en el patrón obstructivo? En el patrón obstructivo nosotros podemos tener una capacidad vital forzada normal, pero normalmente lo que hay es un retraso en el F1. Y eso lo vemos si comparamos con la normalidad, en que el F1 en la rama obstructiva, que sería esta de aquí azulita, está disminuido con respecto a la normal. ¿Qué pasa en el patrón restrictivo o no obstructivo? Lo que hemos comentado antes, como hay una pérdida de distensibilidad de la caja torácica, al final lo que obtenemos es un descenso de la capacidad vital forzada y eso se ve representado con una morfología de la curva normal, pero a un nivel mucho más inferior que la capacidad vital forzada estimable como normal del paciente. En el patrón mixto que hay, pues hay un descenso del F1 y también hay un descenso de la capacidad vital forzada. Bien. Espirometría normal, a nivel de parámetros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que nos interesa a nivel de interpretación? Nosotros en la espirometría normal tenemos un cociente F1 FVC por encima de 70, con lo cual no hay un dato de obstrucción. La capacidad vital forzada comparativamente con el teórico debe ser mayor o igual a un 80%, y la capacidad vital simple, en el caso de que el aparato pues, nos permita una maniobra simple, pues también por encima del 80%. Y el F1 pues debería estar también por encima del 80%. Esto sería una curva normal, con su rama inspiratoria, que cumple los criterios de reproducibilidad. Si nos fijamos en los parámetros, pues son similares, no hay una alteración, una diferencia entre las mejores curvas de menor a 150 milímetros. El cociente está por encima del 70, en este caso un 75, la capacidad vital forzada es del 100%, el C1 es del 100%, con lo cual esta curva es una curva normal, aceptable, reproducible y con parámetros dentro de lo normal. Bien, en el patrón obstructivo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que hemos comentado antes. El patrón obstructivo, al final, lo que hay es un aumento de resistencia de la vía aérea. En esta imagen está representado por la existencia pues, de algo que hace que el paso del aire, que sería esta zona de aquí, al exterior, que sería el cubilete, pues se ve entorpecido. Normalmente esto sería la imagen de lo que es en realidad una inflamación de la vía aérea. Cuando la vía aérea está inflamada, este es el efecto que provoca. Entonces hay una pérdida del F1 porque no da tiempo a expulsarlo en el primer segundo de forma correcta. Ya hemos descrito la morfología de la curva obstructiva, la convexidad con respecto a la normalidad, y aquí los parámetros que nosotros nos esperamos es que la capacidad, el cociente sea inferior al 70%, el cociente F1 FVC, que la capacidad vital forzada pueda estar dentro de valores normales en el patrón obstructivo puro, de hecho debe estar dentro de la normalidad, y lo que vemos es un descenso del F1. Ese descenso del F1 nosotros
perdón, no sé dónde... Ah, sí. Nosotros vamos a gradarlo, es decir, nosotros podemos plantear que el paciente, una vez que tiene una obstrucción, tenga una obstrucción grave, leve, moderada, muy grave. Normalmente los grados que nosotros estamos acostumbrados a tener en cuenta no son estos, ¿eh? Nosotros tenemos en cuenta siempre los grados, o se suele tener en cuenta los grados de obstrucción de la vía Gold, que son diferentes a estos. A efectos prácticos realmente son solapables. Lo que es importante realmente es descartar que el paciente tenga una obstrucción grave. Volvemos atrás. ¿En qué patologías nosotros sospechamos o se produce un patrón obstructivo? Por supuesto en el paciente con EPOC, de hecho la definición de EPOC es la existencia de una limitación al flujo aéreo crónica, una obstrucción crónica al flujo aéreo. En los pacientes asmáticos, en los pacientes asmáticos muy evolucionados puede haber una obstrucción crónica al flujo aéreo, pero normalmente la obstrucción en los asmáticos ya sabéis que se produce puntualmente y coincidente con crisis. También puede dar patrones obstructivos la existencia de bronquiectasias, la existencia de bronquiolitis, alteraciones de tuberculosis residuales y patologías de la vía aérea superior, de la vía respiratoria superior, que luego también pasaremos a describir en la rama inspiratoria de la espirometría. Otras patologías que pueden dar un patrón obstructivo pues es la sarcoidosis, la histiocytosis X o células de Langerhans o la linfaglioleiomyomatosis. Son patologías muy infrecuentes realmente. Pero bueno, también dan un patrón obstructivo. Hay que tener en cuenta lo que os comenté antes, ya hemos comentado todo esto, la forma cóncava, etcétera, el cociente inferior al 70%, pero es muy importante que tengáis en cuenta esto, sobre todo en pacientes jóvenes, pacientes que tengan una obstrucción o una clínica obstructiva y un FEV1 que sea superior al 70%, si está cercano al 70%, tened en cuenta el límite inferior de la normalidad, ¿vale? Bien, esto sería una curva obstructiva, Aquí lo que vemos es lo que hemos dicho, la concavidad de la curva, una rama inspiratoria normal, un FEV1 por debajo del 70%, en este caso, un cociente por debajo del 70%, en este caso un 43%, una capacidad vital forzada dentro de lo normal, por encima del 80%, y un FEV1 deprimido. Este paciente, de hecho, tendría una obstrucción categorizada como grave. Realmente cuando hablamos de obstrucción o de patrón obstructivo, de lo que estamos hablando es de una insuficiencia ventilatoria. Entonces la definición correcta de esta espirometría sería un paciente que tiene una insuficiencia ventilatoria obstructiva con capacidad vital forzada normal. Bien. Patrón restrictivo. En el patrón restrictivo ya hemos comentado la morfología de la curva y a la hora de los parámetros nosotros lo que veremos es que el cociente está por encima del 70%, que lo que está disminuido es la capacidad vital forzada y el FEV1 puede estar dentro de la normalidad o puede estar disminuido. Cuando tenemos un descenso muy llamativo de la capacidad vital forzada es imposible que el FEV1 esté normal, porque no hay apenas capacidad pulmonar. Bien, ¿aquí qué pasa? Lo que hemos comentado antes. Aquí lo que hay es un problema de compliance, de distensibilidad. Al final, ¿cómo se manifiesta? Por la capacidad vital forzada. En un paciente normal, pues tendríamos pues, una capacidad de distensión del pulmón normal, es decir, podríamos hacer una maniobra inspiratoria completa y al hacer la maniobra inspiratoria completa y pasar a la expiración máxima, pues tendríamos una salida de flujo normal. En el paciente que parte de una restricción, es decir, que no puede hacer una expansión completa de la caja torácica por el motivo que sea, al final lo que partimos es de una inspiración no completa y entonces al final el flujo expiratorio pues se ve reducido. Al final, ¿cómo se manifiesta eso en la espirometría? Con un descenso de la capacidad vital forzada. ¿En qué situaciones podemos sospechar una restricción o un patrón restrictivo? En pacientes que tengan una enfermedad pulmonar parenquimatosa difusa, es decir, una alteración de las entendidas como intersticiales, en pacientes que tengan una resección pulmonar normalmente amplia, en aquellos pacientes que presenten una telectasia, en aquellos pacientes que presenten un derrame pulmonar, en aquellos pacientes que tengan una enfermedad pues, neuromuscular, y bueno, y en aquellos pacientes que tengan alteraciones morfológicas de la caja torácica, llámese cifoescoliosis, llámese fracturas costales aparatosas, etc. También hay que tener en cuenta, por supuesto, la parálisis diafragmática. Aquellos pacientes que se están sometidos a una cirugía y que por lo que sea, pues el nervio frénico pues, se haya visto alterado, hay veces que degenera en una parálisis hemidiafragmática y esos pacientes pierden capacidad vital forzada. Esos pacientes hay que hacerle un seguimiento porque si ese descenso de la capacidad vital forzada es progresivo, esos pacientes tienen que operarse, ¿vale? Entonces, también hay otro caso en que realmente no está entendido como una insuficiencia ventilatoria restrictiva
como tal, porque al final estos pacientes deben tener una capacidad vital forzada normal. Estamos hablando de la obesidad mórbida. Aquellos pacientes que tienen un sobrepeso muy importante, al final tienen un comportamiento muy parecido al restrictivo, pero no es porque ellos no tengan esa capacidad, sino porque a ellos les cuesta tanto hacer una inspiración máxima y luego una expiración forzada, que al final el efecto a nivel espirométrico es un efecto restrictivo. Bueno, en este caso, lo que hemos hablado, en este caso, pues si la restricción es muy importante, lo que hay es una alteración de la morfología de la curva contraria a la obstrucción, es decir, tendríamos una morfología casi convexa, tendríamos una capacidad vital forzada descendida, y bueno, y de alguna forma pues el cociente debe ser normal. Cuando hablamos, esto es importante, cuando hablamos de patrón restrictivo, realmente para que nosotros hablemos de una restricción pura, es decir, de que nosotros realmente podamos confirmar que hay un patrón restrictivo, tendríamos que hacer otro tipo de prueba, que es la pletismografía. La pletismografía es una prueba que también mide volúmenes, en este caso volúmenes estáticos, y de la pletismografía nosotros lo que sí que obtenemos es un dato medible de la capacidad pulmonar total. Ese realmente es la limitación del paciente que tiene una restricción, que hay un descenso de la capacidad pulmonar total. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con la maniobra forzada, con la espirometría forzada, nosotros no podemos valorar el volumen residual del paciente. Entonces, al no poder valorar el volumen residual del paciente, no podemos calcular la capacidad pulmonar total, con lo cual, de alguna forma, no podemos afirmar rotundamente que el paciente tenga una restricción. Nos sirve para orientarla. Bien. Esto sería una curva restrictiva. Aquí, si os fijáis, no hay aquí está la curva teóricamente normal, pero realmente el límite de la normalidad aquí viene definido por el límite de normalidad, tanto superior como inferior. Esto es a lo que yo me refería cuando hablaba del límite de la normalidad. Aquí estaría el límite de la normalidad teóricamente, este paciente está mínimamente por debajo del límite de la normalidad en este punto y en este punto, y por aquí está muy por debajo. ¿Vale? Entonces aquí lo que tendríamos es una morfología de la pendiente casi convexa, digamos que no sigue la pendiente natural, y lo que hay pues de alguna forma es, con respecto a los puntos de normalidad, una morfología disminuida. ¿Qué veríamos en los parámetros? Lo que hemos dicho antes, cociente por encima del 70%, capacidad vital forzada del 50%, y un FEV1 pues, bueno, descendido acorde con el descenso de la FVC. Pero aquí lo que es realmente importante es la capacidad vital forzada. Patrón mixto. El patrón mixto, por lógica, lo que tenemos que encontrarnos es un descenso de todos los parámetros. Tenemos un descenso del cociente por debajo del 70%, tenemos un descenso de la capacidad vital forzada y tenemos un descenso del FEV1. Bien, la morfología, pues lo que hablábamos antes. Podemos hablar de patrón mixto, pasa un poquito como cuando hablábamos del patrón restrictivo. Nosotros necesitamos realizar una pletismografía. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, esta sería la morfología de la curva, ya la hemos comentado antes. Se dan situaciones en las que nosotros podemos sospechar un patrón mixto y que realmente no haya un patrón mixto, sino que lo que haya sea una obstrucción tan grave, que al final el paciente retenga tanto aire, es decir, que aumente tanto el volumen residual, que al final la capacidad vital forzada se vea reducida porque el paciente atrapa tanto aire que no permite expandir bien la caja torácica. Entonces, al final, lo que hay es un problema de alteración que sugiere lo mixto, pero que realmente se debe a una obstrucción pura, muy importante. ¿Cómo vemos esto? Si recordamos la espirometría normal, en la espirometría normal tenemos un volumen residual que suele ser aproximadamente de un litro, aproximadamente, variable dependiendo de las características antropométricas del paciente, y una capacidad vital que, si recordamos, es el sumatorio del volumen tidal y del volumen de reserva inspiratorio y expiratorio, ¿vale? Si nosotros sumamos la capacidad vital y el volumen residual, lo que obtenemos es la capacidad pulmonar total. En un paciente que tenga una obstrucción y un componente de restricción, es decir, que realmente tenga un patrón mixto, lo que tendremos que ver es un descenso de la capacidad pulmonar total, acompañado de una obstrucción. Sin embargo, en un paciente que tenga una obstrucción pura muy grave, lo que vemos es un aumento del volumen residual y un descenso de la capacidad vital. A nivel espirométrico, nosotros lo que vemos realmente es un descenso de la capacidad vital, forzada o no,
pero no podemos ver la magnitud del volumen residual, con lo cual nos obliga el patrón mixto a hacer una prueba que de alguna forma nos calcule el volumen residual y la capacidad pulmonar total. Y para eso necesitamos un pletismógrafo. Un pletismógrafo es una prueba, que es una cámara hiperbárica. El paciente se introduce en una cámara hiperbárica, lo que se calculan son los volúmenes estáticos. Se calcula el volumen residual, se calcula la capacidad pulmonar total y una serie de parámetros. Entonces se nos hace necesario para realmente categorizar al paciente como que tenga un patrón mixto. ¿A efectos prácticos se hace diariamente? No. Es decir, pues tú si realmente haces un seguimiento de un paciente y ves que el paciente pues es un EPOC pues muy inveterado, con una obstrucción crónica muy importante, con un patrón radiológico enfisematoso importante, lo lógico es pensar que ese paciente lo que tenga una obstrucción muy desarrollada en el tiempo. Pacientes que a lo mejor pues tengan alguna alteración toracógena, pacientes que tengan una patología neuromuscular, pacientes que tengan pues una obesidad importante, pacientes que tengan pues cualquier tipo de situación que de alguna forma pueda orientarte a un patrón restrictivo, como hemos descrito previamente, y aparte tenga una obstrucción, pues ahí sí que puedes plantearte la existencia de un patrón mixto real. Bien, esto es lo que os comentaba un poquito. En este caso, por ejemplo, esto es un falso patrón mixto. ¿Por qué? Nosotros tenemos una morfología de la curva completamente obstructiva, ¿no? Vemos que claramente hay una concavidad con respecto a los puntos de referencia. A nivel de perímetro hay una diferencia muy importante con respecto a la normalidad, es decir, el tamaño de la curva está disminuido. Tenemos una capacidad vital forzada en parámetros del 61%, tenemos un FEV1 en parámetros del 26%, o sea que este paciente ahora mismo tiene un descenso moderado de la capacidad vital forzada y tiene un descenso muy grave del FEV1, y luego tiene un cociente obstructivo. Bien, hasta el momento diríamos patrón mixto. Bien, aquí están los datos de la pletismografía. Y en la pletismografía, ¿qué tenemos? Tenemos una capacidad pulmonar total, o sea, total lung capacity, del 141%. Es decir, este paciente tiene una capacidad pulmonar completamente normal. De hecho, tiene un 40% más de lo esperable para sus características. ¿Qué pasa con el volumen residual? Que no está marcado, pero es este. El volumen residual está en 260%. Es decir, este hombre tiene tal atrapamiento aéreo que realmente lo que tiene es una pérdida de capacidad vital forzada por ese atrapamiento aéreo tan brutal que tiene. ¿Qué pasa? Porque este paciente realmente no tiene un patrón mixto. Este paciente lo que tiene es una obstrucción muy grave que le condiciona tanto que le disminuye la capacidad pulmonar, la capacidad vital forzada por atrapamiento aéreo. Y eso es importante luego pues saberlo a la hora de la interpretación. Bien, algoritmo, lo que hemos hablado antes. Cociente, si el cociente es mayor al 70% no hay obstrucción, vamos a la capacidad vital normalmente forzada, y si la capacidad vital forzada es normal, la espirometría es normal. Bien, cociente por encima de 70, capacidad vital baja, pues sospechamos patrón restrictivo. Cociente por debajo del 70%, capacidad vital normal, patrón obstructivo. Capacidad vital baja, pues patrón mixto, y ahí tendremos que valorar un poquito pues los antecedentes del paciente y las comorbilidades. Bien, la espirometría, ahora mismo en todo este momento hemos estado teniendo en cuenta la rama expiratoria. Nosotros la rama inspiratoria se hace por algo y es para extraer información. Nosotros la información que podemos extraer de la rama inspiratoria básicamente es la existencia de una obstrucción de vía aérea superior. Esa obstrucción de vía aérea superior sobre todo se ve en las mesetas que representan la ropa, porque luego realmente los parámetros que nos permiten ver en la rama inspiratoria una obstrucción normalmente no están recogidos en un espirómetro normal. A lo mejor en el espirómetro que podráis tener en el centro de salud es raro que aparezca el flujo pico o el F1 evidentemente sí, pero si no aparece el flujo pico pues es difícil calcular el índice de EMPI. Si nosotros calculamos el índice de EMPI dividiendo el F1 por el flujo expiratorio, por el pico de flujo expiratorio, y obtenemos una puntuación de más de 8 o 10, podemos plantear que el paciente tenga una estenosis a nivel de vía aérea superior. Normalmente no se aplica a la práctica diaria. Lo que sí que nos puede orientar un poco es la morfología de la curva flujo-volumen. Aquí nosotros, cuando vemos un aplanamiento, empezamos por la derecha, ¿vale? Si nosotros vemos un aplanamiento en la rama expiratoria, lo que podemos sospechar es una obstrucción variable intratorácica,
quiere decir que estaríamos dentro de la vía aérea superior, pero a nivel traqueal alto, ¿vale? En el tercio superior de la tráquea. Cuando nosotros lo que vemos es un aplanamiento de la rama inspiratoria, y por eso es útil la rama inspiratoria, lo que podemos ver es que haya una obstrucción a un nivel más alto. Y luego cuando tenemos una obstrucción, perdón, un aplanamiento o una meseta en la rama inspiratoria y en la expiratoria, lo que nos hace sospechar es que haya una obstrucción fija. Esto es la impresión morfológica, pero realmente para que nosotros diagnostiquemos una obstrucción fija, por ejemplo, tendríamos que tener una prueba radiológica y tendríamos que tener una prueba endoscópica realmente, porque al final una obstrucción fija la puede dar una estenosis traqueal con una intubación prolongada, o la puede dar una neoplasia a nivel de vía aérea superior. Entonces, pues bueno, al final obliga un poco a hacer este tipo de pruebas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos un pseudoaplanamiento de la rama expiratoria y un aplanamiento de la rama inspiratoria. Al final, ¿qué pasa con este paciente? Pues que lo que tiene es una estenosis a nivel de tráquea, de tercio proximal de tráquea, ¿vale? Aquí se ve de forma muy llamativa. Esta es la curva espirométrica y un aplanamiento de la rama expiratoria y un aplanamiento muy claro también de la rama expiratoria. En esta reconstrucción lo que vemos es una estenosis también a nivel traqueal y a nivel endoscópico, porque lo vemos es ese estrechamiento. Bien, estamos ya terminando. Por último vamos a hablar del test broncodilatador. El test broncodilatador lo tenemos que hacer siempre que hagamos una espirometría si el paciente no está broncodilatado previamente. ¿Para qué nos sirve la prueba broncodilatadora? La prueba broncodilatadora nos sirve para demostrar que haya una existencia de hiperreactividad bronquial, que es al final un equivalente a que el paciente tenga un asma bronquial. El problema de la prueba broncodilatadora para el tema del diagnóstico del asma bronquial es que es una prueba poco sensible, pero muy específica. Es decir, el que un paciente tenga una prueba broncodilatadora negativa no excluye de que tenga una hiperreactividad bronquial. Sin embargo, cuando el paciente tiene una prueba broncodilatadora positiva, teniendo en cuenta que las maniobras sean reproducibles, el paciente tiene una hiperreactividad bronquial. Y en este caso pues nos puede servir para hacer el diagnóstico diferencial pues de POC con asma, un paciente que a lo mejor nos queramos plantear el uso de corticoides inhalados por su proceso obstructivo, pues aquellos pacientes que tengan una hiperreactividad bronquial son más susceptibles del tratamiento con corticoide inhalado. Bien, la maniobra el test broncodilatador al final debe hacerse, como he dicho antes, sin ningún efecto broncodilatador. Tenemos que tener en cuenta que el test broncodilatador no se modifica por el uso de corticoides, porque no son broncodilatadores, sino que atenúan la inflamación a nivel de vía respiratoria, pero sí que tenemos que evitar que el paciente haya tomado alguno de estos fármacos en el horario de su vida media. ¿Qué quiere decir esto? Porque si nosotros, por ejemplo, el paciente ha tomado una inhalación de Ventolin o Terbasmin, es decir, un beta-2 de corta acción, la vida media suele ser 6 horas, pues nosotros tenemos que hacer la maniobra después de esas 6 horas. Si ha tomado salmeterol o un formoterol, que son beta-2 de vida media intermedia, pues tendríamos que esperarnos 12 horas. Y agonistas pues beta-2 de larga acción, de última generación, como puede ser el indacaterol, pues 24 horas. Los anticolinérgicos de acción corta, tipo hipatropio, tendríamos que tener en cuenta un tiempo de duración de unas 6 horas, y los de larga acción, como el tiotropio, el aclidinio, el glicopirronio, que son de reciente aparición, pues 24 horas. Ojo también con los pacientes que usan teofilinas retardadas. Las teofilinas son unos fármacos broncodilatadores de administración oral, que yo creo que todos conocéis porque se utilizaban anteriormente de forma muy asidua en pacientes que tenían una obstrucción o eran EPOC. Eran muy buenos broncodilatadores, pero ya sabéis que tenían mucho efecto a nivel de frecuencia cardíaca. Actualmente el perfil de seguridad de las teofilinas es mejor, quiero decir, ahora se ha conseguido dar conseguir una dosis de teofilina retardada que no tienen tanto efecto a nivel de frecuencia cardíaca ni tanto efecto a nivel cardiovascular. Pero la verdad es que no se están usando prácticamente. También yo creo que ahí hay una explicación porque realmente son unos fármacos baratos que la industria tampoco invierte mucho en ellos, ¿no? Yo creo que esa es un poco la clave, pero son unos fármacos que son francamente buenos a la hora de broncodilatar. Entonces, en este caso sí que tendríamos que tener en cuenta que nosotros no podemos hacer una prueba broncodilatadora en aquel paciente que haya ingerido una teofilina en un plazo de 36 a 48 horas, ¿vale? ¿Cómo se hace la prueba broncodilatadora? Nosotros hacemos una espirometría normal, aplicamos un broncodilatador, nosotros podemos utilizar cualquier broncodilatador de vida media corta,
el salbutamol, es decir, el Ventolin de toda la vida, pues tendríamos que dar 4 inhalaciones. Normalmente el salbutamol, dependiendo un poquito del Ventolin que tengáis, si es de 100 pues serían 4, si es de 200 pues serían 2. La terbutalina, que es el Terbasmin, que es el dispositivo en turboales, normalmente pues con 2 inhalaciones es suficiente. El Atroven, pues tendríamos que irnos a 8 inhalaciones, por lo cual el Atroven realmente no lo utilizamos. Es mucho más fácil utilizar un Ventolin o una terbutalina que un anticolinérgico. También se puede utilizar una combinación de salbutamol con tiotropio, pero bueno, sería cambiar de inhalador para hacer la prueba. Es un poco absurdo. Normalmente, salbutamol o terbutalina. Una vez que nosotros hayamos dado las inhalaciones, siempre tenemos que asegurarnos de que la maniobra expiratoria de inhalación sea efectiva. Normalmente, si no tenemos claro que el paciente realmente haga bien ese tipo de inhaladores, acoplamos un Ventolin a una cámara de inhalación y se lo aportamos con cámara de inhalación. Esperamos de 15 a 30 minutos y una vez que esperamos ese tiempo, repetimos la espirometría. Y una vez que repetimos la espirometría, nosotros tenemos que ver si es positiva, teniendo en cuenta que haya un aumento del FEV1 o de la capacidad vital forzada, o bien de un 200 centímetros cúbicos, no bien, sino y en un valor porcentual del 12%. Es decir, si no aumenta un 12% y no hay un aumento en valor absoluto de más de 200 centímetros cúbicos, no podemos considerar la prueba como positiva. Eso no quiere decir que no aporte información. Si nosotros, por ejemplo, obtenemos una mejora muy significativa del FEV1 y de la capacidad vital forzada en valores absolutos y el porcentaje queda cerca del 12%, también hemos dicho que una prueba muy poco sensible. Pues bueno, a lo mejor ese paciente hay que tener en cuenta que sí que puede tener una hiperreactividad bronquial. Bueno, pues por mi parte ya he acabado. ya siento que haya sido un poco denso. Esta parte la verdad es que es un poco más agria. Luego en el segundo bloque sí que tendremos la oportunidad de hacer espirometrías in situ, comentaremos casos, podéis traer si queréis alguna espirometría y podemos comentarla de algunas espirometrías porque tengáis vuestras dudas. Pero también, sobre todo, el objetivo de este tipo de curso es que vosotros con esta información y con el segundo bloque práctico podáis tener la seguridad de que lo que hacéis en el centro de salud esté bien hecho. Porque al final el problema que se plantea con la espirometría es que si la espirometría no está correctamente realizada, puede ser un factor de confusión a la hora de gradar al paciente y a la hora de tratar al paciente muy importante. Entonces, si vosotros partís de una maniobra bien hecha, os da la confianza de poder modificar terapia y de poder realmente valorar al paciente como realmente funcionalmente está. Y luego también, aparte de esto, aparte de este curso, nosotros ya lo hemos hablado en alguna ocasión, nosotros lo que hacemos habitualmente o lo que tenemos la tendencia a empezar a hacer es que las espirometrías que nosotros hagamos en consulta especializada la grapamos a la hoja de información que damos al médico, para que vosotros también podáis comparar si la curva que se hace en la consulta es reproducible en vuestro espirómetro. Y eso es importante también para que os dé la seguridad de que todo está bien hecho. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, yo encantado de responderla. Lo he dejado clarísimo todo, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos y espero veros en la siguiente tanda, ¿vale?